Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo aterradores relatos de la morgue. Te invito a que te unas a Leyendas de aquí y allá, o que dejes tu terrorífica leyenda. Mi correo lo encuentras en la caja de descripción de este video, pero sin mayor preámbulo, vayamos a los relatos. Antonio era un prosector. Un prosector forense es aquella persona que realiza el proceso quirúrgico de la necropsia médica cuando llega algún cadáver que murió en alguna situación violenta, misteriosa o delictiva, la cual se tiene que manejar por los procesos legales para su esclarecimiento. El trabajo de aquel prosector era abrir los cadáveres para ver los órganos del difunto que llegaba a la morgue, para que se pudiera hacer todos los estudios y protocolos médicos forenses. Antonio era un prosector que llevaba ya años de experiencia realizando la misma actividad. Para Antonio era su trabajo rutinario, el abrir cuerpos día a día y así poder recabar los datos médicos necesarios junto con el médico forense. Para Antonio, las cosas sobrenaturales y presencias espectrales se podría decir que ya eran un tanto común, pues tantos años de trabajar en un lugar donde la muerte, las historias desgarradoras se hacían presentes. Era claro que en algún punto Antonio sería partícipe de alguno de aquellos paranormales relatos. Antonio era un criminalista quien, cuando salió de su licenciatura, él no creía en cosas paranormales, puesto que Antonio solo se fundamentaba en ciencia pura. En alguna ocasión, al inicio, cuando comenzaba a laborar en la morgue, en sus primeros meses, escuchaba lamentos de algunos de aquellos cadáveres. Eran lamentos agónicos que parecían clamar algún perdón por la vida que habían llevado. Sin embargo, Antonio, apegado a su creencia meramente científica, él sabía que ocasionalmente los cadáveres guardan cierto aire en los pulmones que puede llegar a ser expulsado en post-mortem, o sea, después de morir, y produce un sonido parecido a un lamento totalmente agónico y tétrico. Y así, solo Antonio le daba la explicación científica y lógica. Sin embargo, llegó a escuchar lamentos que se escuchaban bastante claros, que aquellos cadáveres que se encontraban dentro de un refrigerador de la morgue, lamentos que decían: perdóname, madre. U otros lamentos que decían: perdóname, Dios. Había otros lamentos terribles dentro de aquellos refrigeradores de la morgue que decían: no quiero ir al infierno. A lo que Antonio no le podía dar ninguna explicación lógica, pues
no solo era un lamento agónico, ya estaban articulando cuerdas bucales. Y a Antonio en un inicio se le hacía insostenible aquel trabajo. Sin embargo, no tenía muchas opciones, pero sí tenía muchas obligaciones monetarias. Así que, por decisión propia, se quedó en ese trabajo hasta que al tiempo se acostumbró a las manifestaciones fantasmales. Desde ver cómo se movían ciertos objetos. En ocasiones también le tocó ver sombras pasando, escuchar algún tipo de risa. Antonio siempre portaba un rosario. Era un rosario de madera, el cual siempre apretaba con su mano derecha con bastante fuerza, y rezaba un Padre Nuestro siempre que era partícipe de una de aquellas manifestaciones fantasmales, porque a pesar de haberse acostumbrado en cierta medida, aún claro que sentía miedo el escuchar o ver alguna presencia la cual no debería estar ahí. En ocasiones salía tan sugestionado que comenzó a ver en sueños a las personas, o mejor dicho, a los cadáveres, los cuales le había tocado abrir en la plancha de aquella morgue. Y en esos sueños, los muertos le pedían que rezara por ellos, o que les ayudara a cumplir alguna manda que había quedado debiendo en vida aquel difunto. Así que para Antonio era cansado aquel trabajo, pero no era cansado por el esfuerzo físico, más bien era cansado por el hecho de que no podía dormir por tanta sugestión que cargaba. Era un cansancio ya acumulado por años en desempeñar aquella labor. Así que ya habiendo pasado más de 8 años desempeñando aquel trabajo, un día le ofrecían un puesto administrativo. Aquel puesto era mejor pagado, pues Antonio, él solo supervisaría los reportes que hacían de las necropsias. Ya no trabajaría en la noche y sería un horario laboral de lunes a viernes. Entonces aquel prosector ya dejaría de trabajar abriendo cadáveres. Claro está que Antonio aceptó sin duda alguna, pues con un mejor horario, un mejor sueldo, podría aprovechar más el tiempo en familia y así también poder dejar de sentir aquellos pensamientos, aquellas ideas que tanto le estaban sugestionando, ideas y sentimientos de personas muertas acechándole tan de cerca, el olor a carne del cual siempre se encontraba impregnado. Así que solo le pedían una última encomienda a Antonio, la cual era que capacitara a quien le estaría reemplazando en su puesto laboral. Y era un joven criminólogo, el cual le recordaba a él mismo en su juventud, justo al salir de su licenciatura. Así que Antonio comenzaba a enseñarle todo lo necesario para cubrir aquel puesto. Aquel joven era inteligente, sabía entender las actividades a desarrollar de una excelente manera, puesto que tenía los conocimientos por su carrera universitaria. Cuando Antonio sentía que aquel joven estaba listo, ya al mes de estar laborando en aquella morgue, llegó un cadáver, cosa
de lo más habitual. Ese día, aquel joven retiraba la sábana y haría la necropsia solamente él. Retiraba la sábana del cuerpo de aquel cadáver. Tomaba su material quirúrgico. Cuando había retirado la sábana, veía que aquel cadáver estaba sonriendo. Tenía una enorme sonrisa. Para aquel joven novato, esa escena era totalmente inquietante, pero a su vez, aquel joven sabía que hay cadáveres que se quedan con una expresión antes de morir. Dicha expresión, ya sea de terror o tal vez de tristeza, la cual se llevan justo a su tumba. Y aquel joven, aunque un tanto nervioso por la expresión de una gran sonrisa de aquel cadáver, comenzaba con la necropsia. Cuando enterró el bisturí en el pecho de aquel joven y comenzaba para hacer el corte en figura de una Y, de una Y, veía de reojo, veía que aquel cadáver le estaba siguiendo con la mirada. Veía que aquel cadáver movía las cuencas oculares en dirección a aquel joven aprendiz. Así que a aquel joven le comenzó a dar bastante miedo, tanto así que no quiso continuar con la necropsia y solo se retiraba de ese sitio para decirle a Antonio que aquel cadáver le seguía con la mirada y que tenía una gran sonrisa. Antes de decirle a Antonio, lo volvía a tapar nuevamente con la sábana. Así que Antonio y aquel joven iban a ver el cadáver. Y en efecto, aquel cadáver se encontraba sonriendo en aquella plancha de aquella morgue. Antonio trataba de quitar el gesto de la sonrisa con las manos. Y así que él solo creía que aquel joven se había sugestionado con aquella terrible expresión facial que tenía aquel muerto. Cuando una vez que Antonio lograba con bastante esfuerzo quitarle esa expresión facial al rostro de aquel cadáver, veía que aquel cadáver comenzaba nuevamente a hacer ese gesto de sonrisa y veía que aquel muerto reía un poco y a su vez también movía la mirada, siguiéndoles. Así que aquel par de prosectores, al sentir mucho miedo, solo volvían a tapar el cadáver y Antonio ponía el rosario bendito, el cual él siempre portaba, solo lo ponía arriba de aquel cadáver. Solo esa noche dejaban en paz a aquel muerto y Antonio le mencionaba al joven que lo volviera a poner en el refrigerador y que al día siguiente continuarían con el proceso. Al día siguiente, cuando recién el cielo comenzaba a iluminarse, Antonio, antes de partir y armándose de valor, solo sacaba aquel cadáver. Claro está que en aquella morgue no se sabe si era de día o de noche, ya que los rayos de sol no penetraban a aquel sitio, pero sí le daba un tanto de tranquilidad a Antonio para continuar con el procedimiento. Así que solo retiraba aquel rosario y sacaba la sábana. Aquel cadáver ya no tenía esa sonrisa, ya no tenía esa expresión, solo tenía una expresión seria, una expresión fúnebre, una expresión parca en el rostro. Y Antonio
continuaba con el procedimiento de la necropsia. Mientras le cortaba la piel, mientras cortaba la carne con el bisturí, le hablaba a aquel cadáver y le decía: tú, de tantos muertos, tú eres quien me ha dado más miedo. No sé qué hayas hecho. No te conozco, pero ni mi aprendiz ni yo te hemos hecho ningún daño. Solo trasciende a donde tengas que ir. Este es mi último procedimiento quirúrgico. Espero y sea así. Yo rezaré por ti todas las noches. Rezaré un Padre Nuestro a aquel cadáver. Mientras Antonio le decía eso, volvía a sonreír nuevamente. Antonio, lleno de miedo, solo continuaba con aquel procedimiento quirúrgico, sintiendo un terrible miedo, pero sintiendo una enorme paz al saber que esa posiblemente sería su última necropsia. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.